En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Vamos a ver las lecturas y oraciones de la misa de hoy, del viernes de la primera semana de Cuaresma. Sálvame, Señor, de todas mis angustias. Mira mi pequeñez y mis fatigas, y perdona todos mis pecados. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua, para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometimos nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder. ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Nuestra Señora de la Cuaresma ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, pues voy a compartir aquí el catecismo y iniciamos el tema del pecado. Entonces, pues vamos a pedirle la luz al Señor para que nos ilumine. Y bueno, la primera pregunta que nos presenta el compendio es: ¿qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, deja ver esta pregunta, pues se ofrece a todos, pero supone algo de nuestra parte para poder acoger esa misericordia. ¿Qué es lo que supone? Parece que no tiene nada que ver esta pregunta con el pecado, pero pues sí, luego vamos a ver que tiene que ver mucho. ¿Alguna idea, Priscila? Perdóname, ¿me la puedes repetir? No escuché bien. Sí, vamos a iniciar el tema del pecado y la primera pregunta es: ¿qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? Es decir, la misericordia de Dios se ofrece a todos, pero supone algo de parte nuestra para poder recibir esa misericordia. ¿El arrepentimiento? El ¿Será? arrepentimiento, muy bien, exactamente, es el arrepentimiento, ¿eh? Con una sola palabra lo dijiste. Vamos a ver cómo nos responde el compendio. Dice: acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos de nuestros pecados, evidentemente.
El arrepentimiento. El arrepentimiento es un reconocimiento, es una aceptación, ¿sí? De los delitos cometidos. Es una admisión de nuestra parte por parte del pecado que hemos cometido. No se puede ofrecer la misericordia, digamos, si no existe de nuestra parte eso. Dios está dispuesto a darla, pero tenemos que arrepentirnos. Dios mismo, con su palabra y su espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. Fíjense bien, esa, esa disposición del corazón para admitir y reconocer el pecado, para arrepentirse, es suscitada, provocada por Dios mismo, con su palabra, la palabra de Dios que nos dirige, y por el Espíritu Santo que actúa, descubre nuestros pecados, nos los hace ver a nuestra conciencia, no nos los oculta. Es la palabra y el Espíritu los que desvelan esa, esa capa que luego nos ponemos nosotros para no reconocer el pecado. Y sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma. La verdad sobre sí misma es que cometemos pecado. Esa es la verdad. Nos engañamos y decimos que no tenemos pecado. Luego vamos a ver qué dice el apóstol San Juan. Y nos concede la esperanza del perdón. O sea, no nos deja ahí tumbados. De nada sirve señalar la llaga si no hay remedio. No, eso sería muy cruel, ¿no? Sería cruel, pero no podemos imaginar crueldad de parte de Dios. Si Dios nos descubre la verdad de nuestro pecado, es para concedernos esperanza del perdón, no para dejarnos ahí derrumbados ante nuestra miseria, ¿no? Nos concede, pero fíjense, todo esto viene de Dios. La iniciativa de Dios, porque Dios quiere que nos convirtamos, pues surge de Él. Por eso nos manda su palabra, su espíritu, para que admitamos el pecado. Vamos a profundizar más en el Catecismo 1846 a 1848. Dice así: el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Es decir, como con esta palabra resume la esencia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Revelación de la misericordia de Dios para con nosotros los pecadores. O sea, hay esperanza de salvación porque Dios es misericordioso. El pecado no tiene la última palabra. Es revelación en Jesucristo porque no hay perdón de los pecados fuera de Jesucristo. El ángel... vamos a ver esta cita, espérate. Bueno, no vamos a ver la cita, pero acuérdense, las tres grandes parábolas de la misericordia en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. No vamos a leerlas porque es muy extenso el capítulo, pero sí vean cómo inicia el capítulo 15, ¿no? Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola, y viene la parábola de la oveja perdida, seguida de la parábola de la dracma perdida, y concluye con la magnífica parábola del hijo pródigo. Tres parábolas de la misericordia. A Dios le importa la oveja perdida, le importa la dracma perdida y el hijo pródigo perdido. Es la esencia del Evangelio, es la esencia, la quinta esencia, lo más puro, el verdadero Evangelio. Es el Evangelio de la misericordia. Dios vino a salvar lo que estaba perdido. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense, se llama Jesús porque significa Salvador, pero ¿Salvador de qué? Pues de los pecados. De los pecados. O sea, Jesús es la misericordia de Dios. Viene a salvarnos del pecado. No hay otra razón de la encarnación, de la redención, más que la salvación de los pecados. A salvarnos, pues, de la miseria del pecado. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, la Eucaristía es un sacramento de la redención. ¿Redención de qué? Pues de los pecados. Nos rescata Dios de los pecados. Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza,
que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Si yo instituyo la Eucaristía, es para que sea memorial de ese sacrificio mío que voy a hacer para perdonar los pecados. Si me entrego, si instituyo la Eucaristía, es porque quiero perdonar los pecados. Entonces tiene mucha misericordia, tiene mucha relación la misericordia de Dios con el pecado, en el sentido de que de esa disposición, de ese reconocimiento de nuestra parte de ese pecado, de que Jesús es el Salvador y de que ha venido y que hay esperanza en Jesús para mi pecado. El pecado no tiene la última palabra. San Agustín dice, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Aquí está la disposición. Dios quiere salvarte, pero no puede salvarte sin ti, si tú no estás dispuesto a acoger esa misericordia, como estos publicanos, estos pecadores que se acercaron a Jesús. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Se exige. No se puede dar la misericordia a fuerzas, más que solamente a los que la aceptan con el humilde reconocimiento de sus pecados. Si decimos que no tenemos pecado, dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Bueno, pues aquí está la esencia, ¿no? Hay que reconocer el pecado para que se pueda ser perdonado y pueda uno purificarse. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hay pecado, hay más gracia. Esto no significa que hay que pecar para que venga la gracia. San Pablo mismo lo admite, no. Pero la esencia del cristianismo es aceptar el pecado para recibir la misericordia de Dios. Esa es la esencia. Claro que hay que evitar el pecado grave a toda costa y los pecados veniales, todas las imperfecciones y defectos, hay que evitarlos. Nada, pero sí también, reconocer el pecado, porque mientras el ser humano viva en esta tierra y luche contra el pecado, pues habrá alguna caída esporádica por ahí, o un defecto que no se le quita, ¿no? Hay que humillarse, aceptar ese pecado. Pero para hacer su obra, la obra de Dios, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. La gracia no puede obrar, no puede realizar su obra si antes esa gracia no nos descubre a nosotros, a nuestra conciencia, nuestro pecado, para convertir el corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna. Esa justicia es gratuita y la otorga Dios, es la gracia justificante, la gracia que justifica. Vamos a ver esta cita, Romanos 5, del 20 al 21. Dice así: la ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó por la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Tiene que reinar la gracia, pero hay que reconocer el pecado. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, perdón, aquí ya perdí la página, permítanme tantito. Dice, como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Fíjense, proyecta una luz viva, es un reflector sobre el pecado. ¿A través de qué? ¿De qué medio se vale para que nosotros reconozcamos y veamos con claridad? Porque cuando una luz se proyecta sobre algo, pues es para que se vea con claridad.
¿Cómo vamos a ver con claridad el pecado para poder admitirlo? Acudiendo a su palabra y a su espíritu, dice, mediante su palabra y su espíritu. La palabra de Dios ilumina las conciencias. Esta es una cita de San Juan Pablo II en su carta encíclica Dominum et Vivificantem sobre el Espíritu Santo, el que nosotros decimos en el credo que es Señor y dador de vida. Dominum, Señor, et Vivificantem, o sea, portador de vida. La conversión exige el reconocimiento del pecado. Y siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Se va junto con pegado. El reconocimiento del pecado es el inicio del nuevo comienzo por el don, la dádiva de la gracia y del amor. Solo se otorga la misericordia, la gracia, el amor a quien reconoce el pecado y se le otorga simultáneamente con el reconocimiento. Reciban el Espíritu Santo, dijo Jesús cuando sopló sobre sus discípulos después de la resurrección. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, es una cita también del Evangelio de San Juan, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá en lo referente al pecado. Descubrimos una doble dádiva, un doble don, el don de la verdad de la conciencia. Hay que estar en la verdad, y la verdad es que somos pecadores. Y el don de la certeza de la redención. Junto a ese reconocimiento va la certeza, la seguridad de que somos rescatados, salvados, sacados, como los hebreos del país de Egipto, del poder de las garras del pecado, del faraón, de Satanás. El espíritu de la verdad es el Paráclito, concluye San Juan Pablo II. Bueno, no sé si hay alguna duda, comentario, Priscila, sobre este número. Todo bien. La relación sobre la misericordia de Dios. ¿Todo bien? Todo bien, gracias, sí. Muy bien. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, que es la definición del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Podrías adelantar algo, Priscila? ¿Qué es el pecado? Pues todo aquello que atente contra nuestra relación con Dios, contra los mandamientos que nos dejó y contrario a lo que nos enseñó. Excelente. Todo aquello, cualquier cosa que atente, o sea, que vaya en contra de los mandamientos de Dios, de lo que Él nos enseñó. Excelente. Qué mejor definición. Vamos a leerla del compendio también. El pecado es, ya específicamente, materialmente, el pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios, como decías tú, que atente a la ley eterna. Esa ley eterna es la ley divina, la que tenemos inscrita todos los seres humanos en la conciencia, o bien, y es la misma ley que se ha promulgado a través de Moisés en los 10 mandamientos. Pero, ¿qué es materialmente? Pues puede ser una palabra, pero puede ser también un acto, una obra, o incluso puede ser un deseo, ¿verdad? Que nosotros decimos cuando vamos a misa que he pecado mucho de pensamiento. Bueno, sí, son pensamientos, pero pensamientos consentidos, ¿no? Que se convierten en deseos, aunque no lleguen a realizarse en la obra. Es un pecado también. Puede haber, pues, pecados de pensamiento o deseo, pecados de palabra o pecados de obra. Materialmente, ese es el pecado. Pero en sí mismo, pues el pecado, ya sea de palabra, de pensamiento, de deseo o de obra, es siempre una ofensa a Dios. Esto es lo que se define, así es como se define el pecado, es ofensa a Dios. ¿Qué es ofender? Pues es causar una injuria a alguien, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Desobedecemos al Dios del amor en vez de responder positivamente con la obediencia a su amor. Entonces el pecado es siempre una desobediencia que injuria a Dios, sin causarle esencialmente daño a Él. Al que nos causamos, pues es a nosotros mismos y a los demás, pero a Él no. A Él le ofende porque
nos hace daño a nosotros. Hiere la naturaleza humana, la hiere, no la deja como si nada. El pecado no es, pues no es banal, no pasa nada. No, claro que pasa. Hiere la naturaleza del hombre, la hiere profundamente. De hecho, no hay otro mal en el mundo más que el del pecado. El pecado es el mayor mal porque hiere la naturaleza humana del hombre. Las otras cosas podrán causarnos males materiales a lo mejor, pero mientras no pequemos, no le pasa nada a la esencia de nuestra naturaleza. El pecado sí hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana, o sea, daña el deber que tengo yo de estar, o sea, daña a todos los seres humanos, no se queda nada más en un daño hacia mí, sino que daña a toda la humanidad, a toda la sociedad. Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. ¿Cómo puedo saber lo que es el pecado? Pues hay que ver lo que es la pasión de Cristo. Hay que ver lo que es la pasión de Cristo. Ahí se revela perfectamente hasta dónde llegan las consecuencias del pecado. Hasta el, el hecho de que para poder rescatar al hombre, Dios haya decidido entregar a su hijo a sufrir de una manera, pues, ignominiosa, ¿no? La muerte en la cruz. Ahí se ve la gravedad del pecado. Si no fuera tan grave el pecado, no hubiera sido necesaria la pasión de Cristo, pero fue necesaria la pasión de Cristo para rescatarnos del pecado. Y lo vence con su misericordia. Vence Cristo con su misericordia, su amor por los pecadores en la cruz, en su pasión. Entonces, la mejor manera de saber lo que es el pecado es contemplar y meditar la pasión de Cristo. También podemos saber lo que es el pecado meditando en los daños que nos provocamos, como aquí bien lo dice el catecismo, ¿no? Hiere la naturaleza del hombre. Y en la ofensa directa que es a Dios, sí, pero en la pasión de Cristo, ahí queda claro la gravedad del pecado. Vamos a ver los números 1849 a 1851. Bueno, antes que me gustaría leer esta cita de Romanos 11. Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Todos somos pecadores, todos necesitamos misericordia. El pecado, leo el número 1849, es una falta contra la razón, o sea, es irracional, o sea, es una locura. Porque el que atenta contra la razón, pues decimos que es un loco. El que carece de razón, decimos, el que ha perdido la razón, lo llamamos loco, que desvaría, que no está en sus cabales. Todo pecado es una falta contra la razón, contra la verdad. Todo pecado es una mentira ontológica, sustancial. La verdad del ser humano, lo que más nos conviene. Es una falta contra la conciencia recta. La conciencia recta, aquello que me indica qué es lo que debo hacer. Es faltar al amor verdadero para con Dios. Todo pecado es una falta de amor hacia Dios y para con el prójimo. Todo pecado también es una falta contra el prójimo. El amor que le debemos al prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Apego perverso. Esto debe entenderse. Pervertir algo es verterlo en un lugar equivocado. El amor debe verterse en Dios y y en el prójimo. Pero si yo tengo un amor que no se dirige hacia Dios ni hacia el prójimo, decimos que es un amor perverso, no está bien dirigido. ¿Sí? Entonces, un apego perverso, un amor perverso, una adicción hacia ciertos bienes que los tomamos como absolutos, y lo único absoluto es el amor a Dios y al prójimo.
hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Yo estoy obligado a ser solidario con los hombres. Con el pecado destruyo esa solidaridad. Doy mal ejemplo. Sencillamente con eso doy mal ejemplo y destruyo todo pecado, hasta el más oculto, donde dices tú, pues si yo no le hago daño a nadie, nadie lo supo, nadie se enteró, pues aunque nadie lo haya sabido, nadie se haya enterado, daña profundamente la solidaridad humana, por esa conexión en la especie humana, en la naturaleza humana, y no se diga pues en la comunión de los santos, lo daña el tejido social, daña el tejido eclesial. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Es una definición de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás retoma lo de San Agustín, ¿verdad? Cualquier palabra, deseo o acción contrarios a la ley eterna es pecado. El pecado es una ofensa a Dios. Dice el Salmo 50, contra ti solo pequé, Señor, cometí la maldad que aborreces. ¿Contra quién se peca? Contra Dios. Es una ofensa a Dios, haciendo lo malo que Él aborrece, que Él odia el pecado, Él odia el mal. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de Él nuestros corazones. Dios nos ama infinitamente, con locura. El pecado es rechazar ese amor. Se levanta contra el amor, aparta de Él nuestros corazones que deberían estar unidos, dirigidos a Él. Nosotros lo alejamos nuestro corazón de Dios. Y al alejarnos, pues nos dañamos, nos causamos la muerte del alma. Como el primer pecado, es también todo pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses. En todo pecado hay un deseo de ser como Dios. Mejor decidir lo que es bueno y lo que es malo. Yo lo decido, no Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. No. Yo no voy a determinar lo que está bueno y lo que está malo. Eso está determinado por Dios. Y está determinado por su creación, por la realidad, como la ha hecho, las leyes que rigen el universo, que rigen la vida moral, que rigen todo. Eso lo ha determinado Dios. Cuando no se respetan esas leyes, se provoca daño, perjuicio. El pecado es así, amor de sí, hasta el desprecio de Dios, dice San Agustín. Todo pecado produce odio hacia Dios, desprecio hacia Él, por amarse uno a sí mismo, como Adán y Eva. Todo pecado es igual. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Por eso hemos sido rescatados, porque Cristo destruyó el pecado con su obediencia total, en la cruz sobre todo, ¿no? En el misterio pascual. Ahí realiza la salvación, ¿sí? El pecado es nada que ver con la obediencia de Cristo. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a ver esta cita, Filipenses 2, versículos del 6 al 9. Dice así, dice San Pablo, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios. No codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo la semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Es el Señor, porque es el único obediente, ha destruido el pecado. Es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. Ahí se ven todos los pecados que se cometieron contra Jesús. Contra Jesús cometen todos los pecados. Hay incredulidad de parte de los fariseos. No creían en Cristo, de los sumos sacerdotes. Hay rechazo, hay burlas por parte de los jefes del pueblo. Hay debilidad de Pilato, débil Pilato, no por quedarse bien y no tener problemas con nadie, con el César, ni con los sumos sacerdotes, ni con el pueblo, entrega a un inocente y condena a un inocente y deja en libertad a un criminal. Debilidad de Pilato y crueldad de los soldados. La crueldad, se ensañaron con Cristo los soldados, hasta el punto de trenzar una corona de espinas y clavársela en la cabeza y darle de garrotazos y lastimarlo en la flagelación hasta casi matarlo. Crueldad de los soldados, traición de Judas, tan dura a Jesús. ¿Cómo le dolió a Jesús la traición de Judas? Tanto que lo anunció varias veces en la última cena, según los evangelios, ¿verdad? Uno de ustedes me entregará. Y se turbó en su alma, dice el evangelio, ¿no? Se turbó. Negaciones de Pedro, lo acaban de ordenar obispo, sacerdote, acaba de comulgar. Y muy fantoche, ¿verdad? Se la creyó muy buena. No, yo daría mi vida por ti, yo no te negaré. Entonces es el primer pecado, un pecado leve de presunción, pero que lo condujo a un pecado grave de negación, y 3 veces negó a Cristo, Pedro, y abandono de los discípulos. Vayamos con él y demos la vida por él. No, abandono. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo es fuente para perdonar los pecados. Veamos esta cita, Juan 14:30. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30. Dice así: ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder. El príncipe de este mundo es Satanás. Es Satanás. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? No, Juan Pablo, gracias. ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿hay diversidad de pecados? ¿Hay diversidad de pecados? Bueno, ¿qué podríamos adelantar, Priscila? Perdón, Juan Pablo, no te escuché porque van llegando ahorita. Si no te apures. Si hay diversidad de pecados. Es decir, ¿el pecado es uno o hay multiplicidad de pecados? Pues hay pecados diferentes, ¿no? Así es, sí hay diversidad de pecados y hay mucha diversidad de pecados, muchísima. Hay muchas clases de pecados. Vamos a ver qué dice la respuesta. Dice así: la variedad de los pecados es grande. Es grande la variedad de los pecados. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. ¿Cómo se distinguen los pecados? Pues por en qué consiste exactamente el pecado, es el objeto. O también según las virtudes a las que se oponen. ¿A qué virtud se opone por ejemplo, contra la
que podríamos decir la largueza, la generosidad, pues es la tacañería, o sea, la avaricia, ¿sí? O contra un mandamiento también. Se opone contra el mandamiento del amor de Dios, pues la incredulidad, la blasfemia. Se pone contra el mandamiento de honrar a los padres, pues el pecado de la deshonra de los padres, ¿no? De no atenderlos, de no amarlos, ¿sí? Bueno, pueden referirse directamente a Dios, según, si van directamente contra Dios, entonces se llamarán de una manera. Si van directamente todos van contra Dios, pero si pasan por el prójimo especialmente, pues se llamarán, o hacia nosotros mismos. O sea, hay pecados contra Dios, contra el prójimo y contra nosotros mismos. Se los puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, como decimos nosotros en la misa, ¿no? Hay pecados de pensamiento, hay pecados de palabra, de obra y de omisión. Muy bien, vamos a ver qué dice el número del Catecismo 1852 a 1853. Dice así: la variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. Ahorita vamos a ver algunas listas de pecados según la Escritura. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Fíjense, llama obras de la carne a muchas y contra ellas se opone el fruto del Espíritu, que es único. Y que, bueno, son los frutos del Espíritu que vemos, se desglosan en 12, ¿no? La tradición ya lo vimos en la clase pasada. Pero las obras de la carne, aquí las voy a leer la cita de Gálatas 5, capítulo 5, 19 al 21. Aquí están algunas variedades de pecados. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a ver otras citas más donde se mencionan listas de pecados. Romanos 1, 28 a 32. Romanos 1, 28 a 32. Vamos a ver. Dice así: y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Dos puntos: llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, o sea, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Aquí está otra lista más de pecados. Veamos otra más. 1 Corintios 6, del 9 al 10. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Dice así: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores,
ni explotadores heredarán el reino de Dios. Otra más, Efesios 5 del 3 al 5. Efesios 5 del 3 al 5 dice así: la fornicación y toda impureza o codicia ni se mencione entre ustedes, como conviene a los santos. Lo mismo que la grosería, las necedades o las vulgaridades, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias. Porque tengan entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Vamos a ver ahora otra cita, otra lista más. Colosenses 3 del 5 al 9. Dice así: por tanto, mortifiquen cuanto en ustedes es terreno, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes, y que también ustedes practicaron en otro tiempo cuando vivían de ese modo. Mas ahora desechen también ustedes todo esto, cólera, ira, maldad, maledicencia, que es decir mal, y obscenidades lejos de su boca. No se mientan unos a otros. Bueno, aquí está otra lista más. Veamos ahora 1 Timoteo 1, del 9 al 10. Dice así: sí, leo desde el 8. Sí, ya sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas, o sea, los que matan al Padre, parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, perjuros, y para todo lo que se opone a la sana doctrina. Y finalmente, 2 Timoteo 3, del 2 al 5, dice así. Leo desde el 1. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Perdón, es el 3. Dice así, leo desde el 1. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, presuntuosos, más amantes de los placeres que de Dios, que teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia. Bueno, pues aquí vemos cómo la Escritura menciona una gran diversidad y variedad de pecados. Continuamos. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen por exceso o por defecto,
o según los mandamientos que quebrantan. Sí, por ejemplo, si vemos con respecto al uso del dinero, pues los grandes extremos, el uso correcto del dinero, pues es la moderación, ¿verdad? Pero en un extremo así de querer retener el dinero y no ser generoso, pues es la avaricia. Y el otro extremo, pues es el despilfarro. La avaricia sería el no querer gastar nada, retenerlo todo, la tacañería. Y el otro extremo sería querer gastarlo todo en un consumismo desenfrenado, en un despilfarro total. No se hace un correcto uso del dinero. Entonces, por exceso o por defecto, se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. Y se los puede dividir en pecados espirituales y carnales. O también en pecados de pensamiento, palabra, acción y omisión. Aquí también pues, nos dice el catecismo que hay otra división en pecados espirituales y pecados carnales. Los pecados espirituales pues, son los que nos asemejan más a los ángeles, ¿no? Son los pecados pues, provocados únicamente por el espíritu, que pues, por ejemplo puede ser la envidia, la soberbia, son pecados netamente espirituales. Mientras que otros pues serán más carnales, por ejemplo, pues la gula, la avaricia, la lujuria, serán más carnales. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. Aquí veamos esta enseñanza de Jesús en Mateo 15. De dentro del corazón salen las intenciones malas. Esta es una lista del mismo Jesús, de pecados. Asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre, dice Jesús. Mateo 15. En el corazón reside también la caridad, el principio de las obras buenas y puras a la que hiere el pecado. Entonces, el don de la virtud de la caridad se derrama en el corazón y es el que puede luchar contra todas estas malas intenciones que subyacen en nuestro corazón. Acuérdense que por el pecado original nuestro corazón tiene inclinación hacia el mal, lo que se llama concupiscencia. Está dañado nuestro corazón por el pecado original. Tenemos que luchar contra inclinaciones hacia el pecado. Por eso necesitamos el auxilio divino de la gracia, de las virtudes divinas. Bueno, pues hasta aquí es un poquito lo que yo preparé. Ya no entré a estudiar la gravedad del pecado, que es lo que nos vamos a quedar, va a estudiar la diferenciación entre pecado grave y pecado venial. No sé si hay algún comentario, duda por ahí, Priscila. No, Juan Pablo, nada más que una disculpa, ya no voy a poder abrir el micrófono porque ya estamos en la explicación del retiro. Claro, no te Una preocupes. disculpa. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar con nuestro esfuerzo cuaresmal de purificación del pecado, ¿verdad? Justamente el camino cuaresmal es un camino de purificación del pecado. Y bueno, esperamos que esta sesión haya sido de provecho, ¿no? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, Hasta luego.